¿Qué tal amigos de Vida Emprendedora? Yo soy Miguel. En este video hablaremos sobre algo que me habían estado preguntando, que me dijeron que si podía hacer un video en cómo invertir a largo plazo. Por ejemplo, si tú tienes ya capital listo para invertir o planeas hacerlo, pero no planeas vivir de esto como la mayoría que planea vivir del trading. Bueno, si tú quieres que tu dinero crezca a largo plazo, que tenga su rendimiento, te voy a compartir una estrategia que es muy simple, no tiene demasiada ciencia, lo puedes hacer sin problemas y sobre todo es menos riesgoso. Es muy fácil, por ejemplo, solamente hay que analizar la acción o índice en lo que vamos a invertir. Yo les recomiendo, puede ser ambas, índices para que quien no sepan son, por ejemplo, Nasdaq. Nasdaq incluye El Nasdaq 100 incluye 100 empresas en las que figuran como Netflix, etcétera, o sea, Google, Apple. Estas empresas en conjunto, bueno, crean el índice. Cuando todas las empresas, la mayoría bajan de valor, bueno, Nasdaq también baja o sube, etcétera. Esto aplica para acciones o índices. Por ejemplo, a largo plazo, yo le recomiendo más acciones, pero por ejemplo, índices que ahorita, si vemos el valor, ha bajado mucho en los últimos días, ha estado cayendo, por ejemplo, deberías de buscar una oportunidad como esta, cuando haya habido una bajada como esta de acá, esta de acá. Si tú compras cuando estés acá, bueno, pues entonces la ganancia a largo plazo será menos. Como vemos, los índices a largo plazo ha subido mucho. Por ejemplo, si tú hubieras invertido a principios del 2017 tu dinero, hubieras podido tomarla en 4.800 más o menos, abrir en valor de 4.800. Esto, imagina la ganancia ahora si todo este crecimiento hasta acá, que es donde está ahorita, 6.500. Entonces, bueno, como ven a largo plazo, pues es buena opción. Miremos más atrás todavía, por ejemplo, en 2016, a mediados del 2016, en 4.300. O sea, una gran subida. Por ejemplo, si hubieras invertido en 2016, bueno, serían solamente 2 años. O sea, en 2 años tu dinero habría dado muchos resultados. Por ejemplo, prácticamente pudiste haberlo duplicado. Y si pusiste un apalancamiento más alto, bueno, entonces muchísimo más ganancias. Bueno, mi recomendación, al comprar, te recomiendo usar un apalancamiento bajo para reducir mucho el riesgo. Por ejemplo, un apalancamiento, bueno, aquí lo dice, un apalancamiento alto significa más riesgo. Ya hemos hablado del apalancamiento prácticamente en cada video. Se los menciono siempre porque es algo muy importante que deben de aprender para minimizar el riesgo. Por ejemplo, en un índice, el apalancamiento de 10 es buena opción. Por ejemplo, bueno, el apalancamiento ya les he mencionado que hace que esto sea más. Por ejemplo, si el mínimo para invertir en índices son $200, solamente nos alcanza para 0.31 unidades con 10 de apalancamiento. Si fuera por una, ¿ven las unidades? 0.03. Entonces por 2, 0.06. Bueno, entonces 0.31 para 10% de apalancamiento. Con esto sería lo recomendable. En acciones, vamos a abrir una de acciones. Por ejemplo, o estos días que han dado toda la baja, por ejemplo, sería un gran método para entrar. Yo he hecho operaciones así a largo plazo, pero generalmente termino por cerrarlas y cobrar. Pero sí he hecho algunas que todavía, por ejemplo, en índices, que bueno, siempre dan, bueno, la mayoría de las veces dan muy buenos frutos. Pero, por ejemplo, en esta yo invertí por ahí del 2017, mediados, más o menos como por aquí. Bueno, entonces ya está por acá, o sea, es una gran subida. En acciones pueden analizar también la acción, ver también, aplica igual que en índices, cuando veas que haya una bajada para tomarla a un precio más barato, entonces es cuando le recomiendo que hay que entrar. Por ejemplo, Netflix, que es uno de los ejemplos que más les he dado, o por ejemplo Amazon también, o sea, son empresas que tienen mucho potencial de crecimiento siempre. Generalmente siempre llevan, a largo plazo siempre han sido
muy efectivas. Por ejemplo, esta también a mediados, por ejemplo, en 2016 y principios de 2017 está el valor en 750 aproximadamente. Aquí lo vemos a la derecha. Y bueno, ahora es la subida desde aquí hasta aquí. Entonces, a largo plazo sí es muy buena opción. Por ejemplo, en acciones, a comparación de índices, en índices les mencioné que hay que comprar en 10 de apalancamiento. En acciones es diferente, ya que el valor es mucho más bajo que el índice. Yo les recomiendo aquí siempre el por 2%. Es decir, tendrías, por ejemplo, con $50, que es lo mínimo para invertir en acciones, en por 2 tendrías estas unidades. También le recomiendo, por ejemplo, Amazon, que su valor por acción es de 1457. Bueno, yo le recomiendo más usar en empresas que tengan un valor más pequeño para alcanzar a comprar, aunque sea una unidad. Por ejemplo, Netflix nos haría falta, por ejemplo, alrededor de $100 con un apalancamiento por 2. Esto es lo que les iba a mencionar. El apalancamiento por 2 en las acciones. Si es a largo plazo, les recomiendo mucho el apalancamiento por 2 para que no haya tanto riesgo. Y bueno, el crecimiento obviamente es prácticamente menos que la mitad de si pones apalancamiento por 5. Pero pues realmente si es a largo plazo es una buena forma. Aparte que si tomas la acción aquí abajo y esta continúa bajando, nunca vamos a saber cuándo toca fondo y luego vuelve a subir. Esto jamás lo vamos a saber así nada más. Si fuera así todos seríamos ricos. Entonces, bueno, por ejemplo, si vas a comprar, te recomiendo que el apalancamiento por 2 por ese motivo. O sea, si es a largo plazo, incluso por 5 incluso por 10 sería bastante ganancia. Yo te recomiendo que lo hagas por 2. Así ya, por ejemplo, nos alcanzan con $100 0.66 unidades. Bueno, quiere decir que cuando, por ejemplo, si buscamos que nos alcance para una unidad, por ejemplo, más o menos aquí, una unidad, quiere decir que si Netflix sube de 304 a 300 a 400, por ejemplo, generaríamos $97 y con 155 invertidos. Es decir, que a largo plazo es muy probable que tu dinero va a tener un rendimiento de 62%. Esto es un gran rendimiento. Y bueno, otro punto a tomar en cuenta es el take profit. Este hay que configurarlo lo más alto posible, de ser posible arriba del 200%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si este valor llega a alcanzar los 400 y tú todavía, por ejemplo, esto lo alcanza en, no sé, 3 meses, pero tú quieres invertir a largo plazo, 1 año, 2 años, 3 años, 5, entonces, bueno, se te va a cerrar la operación con esta ganancia. Si tú quieres tomar más ganancia, quieres que todo sea a largo plazo, que es la idea de la que hablamos en este video, bueno, entonces vamos a poner, por ejemplo, por 1000, vamos a ver si nos deja, por 1000. Cuando suba a 1000 el valor de Netflix, tomaríamos 456% de ganancia, o sea, $707 con 155 invertidos. Esto, sí, en largo plazo es probable que si le alcance Netflix. Amazon ya lo logró, incluso están todos sorprendidos el año pasado de que Amazon llegara a los $1000 por acción y ahora ha tocado hasta 1600, actualmente está como en 1450, lo acabamos de ver. Entonces, bueno, por eso les recomiendo que pongan un apalancamiento en el que te dé, por ejemplo, de 400 a 500% de rendimiento para que pueda durar a largo plazo esta operación y no se nos cierre. Igual acá, por ejemplo, ponerle el stop loss, ponerlo en 75% de ser posible, para que así nos dé más chance por si llega a bajar en estos momentos o los siguientes días de cuando hayamos realizado la inversión. Así que ya al ingresar el 75%, bueno, dudo mucho que Netflix caiga hasta 190 para que pierda 75% de lo invertido. Esto muy muy difícil que ocurra. Entonces, esto sería como lo acomodaría yo: 75% de stop loss, inviertas lo que inviertas, 50, 100, lo que inviertas, y el take profit de 400 a 500
por ciento de rendimiento. Ya con esto, bueno, ya podemos hacer nuestra inversión a largo plazo y veremos a ver qué tal, por ejemplo, si la dejas de aquí a un año para que veas que tu rendimiento va a ser muy bueno. Como les he mencionado, o sea, las gráficas aquí están. Aquí está cuánto costó en 2016, que era más o menos por aquí. Creo que no se alcanza a notar la fecha en la captura que estoy haciendo, pero bueno, esto es del 2016. Y bueno, esto 2018 y esta es toda la diferencia. Entonces, bueno, esto sería todo, es lo que les comparto, es mi opinión, es la estrategia que he realizado y me ha funcionado muy bien. Entonces, bueno, cualquier duda pueden comentar, a todos les respondo y nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte para seguir aprendiendo más.